Muy buenas tardes, bienvenidos al desarrollo de este importante programa de la institución Educates, importante portal de debate, opinión, así como conferencias. El día de hoy nos acompaña a nivel nuestra plataforma virtual el profesor Joseph Robert Mendieta Toledo. Él es profesor universitario, abogado, especialista en derecho, con amplia experiencia en temas de violencia contra la mujer, integrantes del grupo familiar y género, desde su enfoque en su país, en el Ecuador. El día de hoy tenemos la gran colaboración del profesor Joseph Robert Mendieta, a quien damos la más cordial de la bienvenida. Muy buenas tardes, bienvenido, apreciado doctor Joseph Robert Mendieta. Muy agradecido, estimado Alex, así como también una gratitud especial a Educatech, a la Federación Peruana Unificada de Abogados del Perú, valga la redundancia, al Ilustre Colegio de Abogados del Perú, también por la oportunidad que me brindan de estar aquí, así como al Estudio Romero y Asociados, si mal no recuerdo, que era uno de los auspiciantes, entre otros. Siempre es un gusto poder compartir con los hermanos del Cusco, los hermanos de Perú. Muchísimas gracias, apreciado doctor Joseph Robert. En efecto, el día de hoy nos apremia también y nos llama a esta importante conversación y diálogo el tema de violencia, un tema que es renuente a nivel de nuestro país, a nivel del continente, a nivel del mundo. Doctor Joseph Robert Mendieta, nosotros hemos tenido la noticia también a través de diferentes plataformas y a nivel de las noticias en nuestro país de que su país también está pasando una ola de violencia. ¿Nos podría detallar a qué se debe, cuál es el origen, a qué se debe esta ola de violencia en el Ecuador? Claro, bueno, eso de aquí se degenera por una situación que se vino arrastrando, no es de ahora, no es de estos días, de un mes, de un año atrás, sino que esto ya se trasciende 10, 15 años atrás, de los cuales en lugar de coger, de que se trate de erradicar la permanencia o la permanencia y primacía de las bandas organizadas de delincuencia, más bien se logró, se hizo, entre comillas, digo, logró pactar con ellos a efecto de darles una vida jurídica. En la presidencia del ciudadano Correa, pactó con los Latin King y otro grupo, que se me va el nombre en este momento, y les daba vida política para la pacificación. El líder de una de estas asociaciones era el señor Norero, quien es de nacionalidad peruana y luego estuvo inmiscuido, y en el caso Metástasis, en el otro estaban algunas personas, incluso han llegado a la Asamblea Nacional como partes de estos GDO, grupos de delincuencia organizada del país. Y obviamente al momento en que se pensó a hacer el combate a estas agrupaciones es donde hay las represalias. Aparentemente se aprovechan estas bandas también de la situación de pobreza, de la situación de falta de inversión social en los pueblos, y esto obviamente acarrea que muchos jóvenes, niños, pasen a formar parte de estos grupos, de tal manera que entre los que se ingresaron a TC Televisión habían dos menores de edad, y esto nos da a entender que no solamente se tiene que atacar el resultado, digamos, las bandas delincuenciales, sino que también se tendría que tratar de llegar con mayor inversión social a mejorar la educación, la salud, la obra social que necesita la gente. Perú lo vivió con Sendero Luminoso, lastimosamente, y entre algunos otros movimientos, porque hoy se los ha calificado como terroristas a 22 agrupaciones por parte del gobierno nacional, y por eso se ha declarado hoy un estado de guerra para que puedan combatir, de tal manera que según los noticiarios, hasta el día de ayer, habían 329, abro comillas cuando digo guerrilleros, perdón, terroristas detenidos, porque el guerrillero se supone que tiene una ideología política, religiosa o alguna ideología. En este caso, al ser financiados por supuestas bandas o carteles de droga, obviamente cambian de figura jurídica. Pero es esa la situación, que entonces ellos están atacando a la sociedad civil para tratar de negociar con el gobierno y de esta manera evitar seguir siendo
apresados, perseguidos, apresados, juzgados. Muchísimas gracias. Estas organizaciones, básicamente, ¿qué es lo que persiguen y cuál es la respuesta del Estado a esas peticiones, apreciado doctor? Bueno, las organizaciones lo que están persiguiendo es de que se les permita permanecer en su statu quo, digámoslo así. El hecho del tráfico de drogas, el lavado de activos, las extorsiones que estaban siendo objeto muchos ciudadanos, personas naturales, jurídicas, comerciantes, taxistas, de tal manera que tienes que dar tanto semanalmente, diariamente, si no te atacamos, la constante ola de violencia que veníamos sufriendo, que no solamente son nacionales, por ejemplo, dentro de las personas que se encuentran privadas de libertad, eh, hay muchos extranjeros y, de acuerdo a la ley de movilidad, solamente se puede expulsar o, perdón, deportar del país aquellos que tengan penas mayores de 5 años y hoy están hablando de un promedio de 2.500 PPLs que son de nacionalidad venezolana, 1.400 y pico, colombianos y hermanos peruanos también. Entonces se los trata porque el hacinamiento en los centros de rehabilitación social también se ha convertido en un grave problema, de tal manera que decían que un pabellón de la penitenciaría litoral generaba más o menos $1 millón mensualmente por las extorsiones, por la venta de drogas, alcohol, la venta de camas donde puedan dormir, etcétera, etcétera. Son lo que las noticias hacen llegar. Y este problema del hacinamiento carcelario genera también una gran, digamos, un desfase económico, porque estamos hablando, tiene un promedio de 2.90 centavos por cada PPL, y si estamos hablando que hoy tenemos cerca de 50,000 personas privadas de libertad, hablamos por tres, estamos hablando, son $150,000 diarios que tiene que el Estado ecuatoriano cubrir para mantenerlos, para darle la alimentación, porque son seres humanos, obviamente, y tienen sus derechos. Pero esto también, ¿qué significa? Que el gobierno ha tomado la decisión de expulsar de igual manera, conforme dije, a los hermanos de otros países que tengan pena superior para, voy a abrir, abaratar costos, evitar primordialmente el hacinamiento y que vayan con los nuevos detenidos a estos centros de rehabilitación social. Muchas gracias. ¿Se puede decir, doctor Robert Joseph, de que el sistema penitenciario ecuatoriano ha colapsado y producto de ello es que, si las noticias también son corroboradas por usted, ha habido fugas de líderes de cárteles, el mismo que ha permitido la ola de violencia a nivel de colegios, universidades, incluso secuestro de personas en el país? Ante esto, el presidente Daniel Noboa, el actual presidente del Ecuador, ha decretado un estado de excepción. ¿Esto a qué amerita o qué medidas se están desplegando en el Ecuador? Sí, el hacinamiento obviamente ha permitido eso aquí. Lo que sucede es que a través de los años no se ha puesto personas que estén capacitadas para regentar el Servicio Nacional de Personas Adultas y Adolescentes Infractores de la Ley, o el SNAI, o para que maneje el sistema penitenciario en el Ecuador, sino que hemos puesto a coroneles del ejército, coroneles de la policía en servicio pasivo, y cuando nosotros como abogados sabemos que tienen que ir criminalistas o criminólogos para que sepan cómo manejar el sistema carcelario realmente. No estoy menospreciando por los títulos que tengan o por el servicio militar o de la fuerza pública que hayan sido, sino que digo que al no estar preparados para poder administrar un centro de privación de libertad, obviamente tenemos muchas falencias. Pero ¿qué ha sucedido también? Que la corrupción ha llegado ante los guías penitenciarios de tal manera que cómo ingresan armas de grueso calibre, fusiles, ametralladoras a los centros de rehabilitación social, si es que no están los guías penitenciarios. Entonces quiere decir que ellos, algunos de ellos, son parte de esta, o han cedido a la presión, eh, a la tentación económica o a la presión físico y amenazas, digámoslo así. Pero también se está mencionando que hay una empresa que se dejó contratando hace muchos años atrás, que es la encargada de darle la alimentación y que dicen que también a través de los vehículos de ellos ingresan. Entonces, ese mal manejo del sistema penitenciario ha permitido de que se atente y se vadan muchos de ellos, de que salgan, algunos de ellos salían y entraban como Pedro en su casa, hoy ya se han evadido e incluso hoy veía las noticias como uno de los últimos que está evadido, que está denunciado
o la señora fiscal general de la nación, como que presuntamente le está organizando un plan para atentar contra la vida de ella, se evadió de la cárcel a los 2 días de estar detenido y hoy dice que me se quiere entregar, pero que le aseguren su vida. Entonces, hay una conjunción de factores que se tienen que tomar en consideración. Espero y aspiro de todo corazón que el Ecuador retome el camino que deba de ser, de que volvamos a hacer un sistema de paz eh, y donde podamos vivir tranquilamente. No es posible que hoy tengamos temor de que nuestros hijos vayan a los centros educativos, de que se esté expendiendo drogas en los centros educativos, de que estén secuestros y lo demás. Entonces, antes lo veíamos que lo pasamos en la década de los 80 en Colombia, ahí lo estamos viviendo acá. E incluso hoy en un chat que tenemos de los servidores judiciales, llegaba una supuesta amenaza, digo supuesta porque no estaba comprobada, donde se dice que de estas bandas amenazaban que por cada miembro de esos grupos GDO que fallezca, van a atentar contra los jueces, nosotros los jueces, los fiscales, los secretarios, ayudantes, defensores públicos, y van a, digamos, un miembro de estos GDO fallecido, un judicial también fallecido. Repito, es una supuesta carta que ha llegado, pero obviamente tendrán que esclarecer si eso no es verdad. Claro, todo ello tiene que ser producto de la investigación y esclarecimiento de los hechos, todo esto Así es. coadyuvando también para encontrar la paz en nuestro país hermano, el Ecuador. Desde aquí, desde el Perú, también nuestras oraciones para que nuestro país hermano pueda encontrar la paz y tener una ciudadanía llevadera en pro del bienestar social. Apreciado doctor, muchísimas gracias por estos alcances. Seguramente esto tendrá para más noticias y esperamos también con su colaboración y de nuestros hermanos también ecuatorianos a efectos de poder brindar la información oportuna. Ya abordando al tema que nos convoca el día de hoy, ya doctor, el tema de la violencia contra la mujer y del mismo modo también de género, ¿cómo está regulado a nivel de su país? ¿Cómo es que se han dado las pautas generales a efectos de regular y también prevenir este tema y este flagelo a nivel de Latinoamérica? Y, que, y particularmente también, ¿cómo que se está llevando a nivel de su país? ¿Nos puede comentar? Claro, bien, podríamos para arrancar y recalco mi gratitud y las oraciones por la paz de Ecuador y gracias a ustedes, hermanos peruanos, por esa solidaridad. Como usted conoce, he recorrido América Latina, he recibido llamadas de toda América solidarizándose, inclusive ofertándome que vaya a cada uno de esos países si es que esta situación se agravase. Bien, nosotros tenemos que hablar no solamente de la violencia de género, la violencia contra la mujer, tendríamos que remitirnos a lo que es la violencia intrafamiliar, que se convierte en un grave problema que afecta a todas las personas, edades y géneros dentro de los núcleos familiares. No importa factores socioeconómicos, no importa factores culturales, puesto que la sociedad en general es de la que se ha visto afectada por estos diferentes tipos de violencia intrafamiliar. Debemos nosotros tratar de establecer que existe una estructura normativa viable y efectiva a efecto de garantizar el acceso a la justicia rápida, eficaz, para que la justiciabilidad de cada uno de nuestros países, Perú, Ecuador, Colombia y todos los países, busquemos la protección de los derechos de las personas víctimas de los casos de violencia dentro del núcleo familiar a efecto de generar un sistema integral de protección mediante el cual se pueda precautelar, se pueda prevenir, se pueda detectar, se pueda sancionar al agente agresor, así como lograr que se dé una reparación integral a la víctima mediante instituciones especializadas al efecto. En el Ecuador, nosotros a través del Código Orgánico Integral Penal, pero antes del Código Orgánico Integral Penal, que está vigente desde agosto del 2014, nosotros teníamos el Código Penal, pero ya teníamos la ley de erradicación de la violencia contra la mujer y los miembros del núcleo familiar. Y recalco en esto, porque no solamente, repito lo que decía al inicio, no solamente la violencia contra la mujer, muchos hombres también son agredidos, muchos abuelitos, abuelitas, hijos menores, entonces hijos en general, hijos e hijas, que podríamos decirlo con ese
lenguaje que no estoy de acuerdo, pero bien, en lo cual hemos tratado nosotros de recoger los instrumentos internacionales de derechos humanos, igual ha hecho Perú, y las leyes dentro de cada uno de nuestros países a efecto de crear instituciones de justicia que han ido y deben irse ajustando a las necesidades, a las realidades del día a día para lo cual fueron creados. Nosotros tendríamos que analizar que a pesar de las diferentes implementaciones de nuevas estrategias para frenar los niveles de violencia, estos no han tenido resultado entre los últimos años. Se agravó en el momento de la pandemia, cuando nosotros veíamos que esa convivencia, abro comillas, de 24 horas de las parejas se agravó y de tal manera que muchos divorcios salieron de esa parte. Es por eso que es necesario que se, conforme el derecho es dialéctico, esas reformas legales o normativas vayan acoplándose y se vayan adoptando a medidas apropiadas al momento mismo en los cuales nos encontramos viviendo. Para poder nosotros hablar de esta violencia intrafamiliar, nosotros tendríamos que referirnos que el marco constitucional ecuatoriano o los instrumentos internacionales de derechos humanos, la Constitución, el Código Orgánico Integral Penal, todos han sido recogidos y tenemos la Declaración de los Derechos Humanos, tenemos la CEDAW, tenemos la Convención de Erradicación de la Violencia contra la Mujer y miembros del núcleo familiar o Convención de Belén do Pará, a efecto de que con eso se pueda tener que ir continuando y se pueda ir mejorando la normativa que nosotros tenemos. Entonces, la violencia se considera como ese resultado del comportamiento aprendidos donde la observación de adultos puede influenciar en la adopción de actitudes violentas de parte de los menores. ¿Qué quiero decir con esto? Que un hijo o una hija que crece dentro de un hogar donde exista violencia va a ser o bien agresor o bien va a ser agredida y pensar que es normal la agresión. Me voy a poner en el plano que estamos viendo. Si el hombre es el agresor, el niño va a creer que es normal que el hombre agreda. Y la niña va a considerar que es normal ser agredida. Y eso se va a convertir en un círculo vicioso para lo cual tiene que hacer, que se va a permanecer. La violencia de género en sí nosotros tenemos, está considerada tanto en Ecuador cuanto en Perú y en la mayoría de legislaciones latinoamericanas o de sudamericanas, la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, que son las tres formas de violencia más visibles dentro de los miembros del núcleo familiar. Dentro de esta violencia tendríamos que nosotros decir que, por ejemplo, ACNUR y Elías reveló que el 93% de las mujeres de inmovilidad humana han sufrido violencia de género durante su desplazamiento, según el INEG en el Ecuador. Y dice que 65 de cada 100 mujeres ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Esto entre los meses de enero a agosto del 2022, 23, que se tenía datos, Ecuador registró 19.359 denuncias de violencia contra la mujer. En el Perú, por su parte, el 85.5% de los casos de violencia son hacia las mujeres, del 100%. Esto quiere decir que el 14.5% de violencia es contra los hombres. Por eso yo digo que la violencia de género o la violencia no marquemos solamente como violencia de género, sino como violencia intrafamiliar que tendríamos que hacer. Y de tal manera que dice que en el Perú, por ejemplo, en el año 2019 se habían denunciado 150,000 casos de violencias contra las mujeres, entre las cuales estaban los tipos de violencia que habíamos dicho, física, psicológica y sexual. Y además de eso, recordemos que en el Perú tiene la tasa de femicidios más alta de América Latina, con 128 casos reportados para el año 2019-2020, si mal no recuerdo. Entonces, todo esto de aquí nosotros tenemos que enmarcarnos y recalco cada momento las tres formas de violencia que tenemos en nuestros países y luego me van a entender por qué.
Tenemos que entender que la violencia intrafamiliar o la violencia de género, que es conocida, tenemos algunos aristas de los cuales tenemos. Entre esos, los estudios sociológicos que nos dicen que esto es de una teoría del aprendizaje social que se basa en las experiencias vividas por el individuo en el entorno social, lo que recién decíamos, si los hijos crecen en un medio ambiente de violencia, consideran que es normal. Otra teoría sociológica de la violencia de género es la teoría general del sistema que considera, perdón, que la familia es parte de ese sistema mayor donde el contexto social influye en la violencia intrafamiliar. Cuando van por la calle, yo recuerdo cuando hace muchos años que yo daba a pregrado y estoy dando a posgrado por el cargo que yo ocupo. Por ejemplo, un estudiante la molestaba, no, un estudiante, pasaba una estudiante y la silbaban, un silbo muy típico acá en el Ecuador y no sé si en el Perú también, pero bien. Entonces yo paré y le dije, ¿ustedes sí saben qué significa ese silbo? Perdón. Me dijo, no, bueno, significa esto, no lo puedo decir en esto. Le digo, ¿y qué les parecería a usted si va con su mamá, con su esposa, con su hija, con su hermana por la calle y 4 individuos la sirvan de esa manera? ¿Usted se va a enojar? Sí, pues bien. De la misma manera se enoja el papá, el esposo, el hermano, el hijo de la señorita. Así que tenemos que guardar respeto. ¿A qué me voy esto aquí? Que consideramos que ese sistema, los sistemas son los que influyen en la sociedad para hacerlo. Van los buses, existe agresión en los medios de transporte. También otra de las teorías sociológicas es la teoría de los recursos que plantea que la violencia se basa en el uso de la fuerza o de la amenaza, de la fuerza bruta. En Arenillas, de donde yo soy, por ejemplo, hace 4 o 5 años atrás se dio el caso de que llegó el esposo mareado, discutió con la esposa, la esposa esperó que se duerma su marido, cogió un garrote, una estaca y le dio 5 palazos en la cabeza, lo mató, lo sacó, fuera una casa de campo, lo sacó en el campo, perdón, lo bañó en el patio, lo cambió de ropa y lo dejó ahí, murió. Y obviamente no podríamos decir solamente la mujer agrede, pero a lo que va, la pena para ella era de un homicidio simple. Fue, si mal no recuerdo, 5 años. Pero si fuera la inversa, tendríamos 32 años de pena. Entonces, tenemos que hablar, si hablamos de una sociedad de igualdad, que todos somos iguales ante la ley, se tiene que tomar en consideración también eso de aquí. Y luego les diré por qué voy a eso de ahí. Dentro de las teorías sociológicas también tenemos la teoría del intercambio que se centra en el costo-beneficio de la violencia. Yo te doy, tú me das. No te doy, tú me reclamas. ¿A qué se refiere eso aquí? Tendría que irse casi por la teoría o por la violencia que no está enmarcada como violencia económica. Si yo aporto a la casa, tú tienes que servirme de cualquiera de los dos lados. Porque lo que sucede es que cuando el hombre es el que trabaja y la mujer no trabaja con relación de dependencia, porque la mujer dentro del hogar trabaja mucho, el hombre exige servicio, atención. Cuando la mujer también gana, y pueden analizarlo y hacer los estudios, la mujer por lo regular, casi ese dinero, vamos a hablarlo para ser equitativo, 50 y 50%. El 50% de ese dinero ingresa a la sociedad conyugal, el otro 50% es para sus gustos. Está bien que yo lo ocupe, pero esa es la diferencia que se tiene que tomar en cuenta también. Y otra de las teorías sociológicas es la teoría feminista que sostiene que la violencia hacia la mujer refleja la desigualdad de poder en la sociedad. La diferencia de las sociedades donde en la mayoría de gobiernos existen muchas mujeres y que con justa razón están ahí, se debe seguir haciendo, pero no se puede hacer que se gaste más en esa supuesta política de género que en lo que se gasta en educación. Y lo digo esto porque de la educación base para evitar o prevenir los tipos de violencia. La psicología, por su parte, nos habla de las teorías de indefensión, la teoría de la unión traumática, la teoría del síndrome de adaptación paradójica, la teoría del modelo ecológico, y establece un parámetro determinado entre todos estos de aquí a efecto de determinar ese ciclo de violencia. Violencia que, conforme decía,
que si bien es cierto, tenemos los tres tipos de violencia a nivel general, física, psicológica y sexual, y es entendible, la física, los golpes, la psicológica, la agresión de los insultos que recibe en razón de la conversación que tenemos la mujer por parte del hombre, y la violencia sexual cuando la agrede sexualmente. Tienes que tener relaciones sexuales conmigo porque yo soy tu marido, soy tu pareja, y a veces hay casos de violación. Y esos de aquí se convierten en un ciclo, perdón, en un círculo vicioso que yo decía, que era la luna de miel, acá arriba, o el enamoramiento y luna de miel. Luego vamos a la tensión, el problema que se suscita entre la pareja. Luego va la agresión, agredir a la pareja, la mujer. Vamos al hecho de que se pueda dar hasta un peligro de no solamente ser una agresión física sin llegar al femicidio o a la muerte, al homicidio, sino un golpe o un insulto. Luego ese peligro y de ahí volvemos a la luna de miel. ¿Qué quiere decir eso aquí? Que vuelve el hombre, que lo voy a poner como que es solamente el agresor. Sí, discúlpame, mi amor, te traigo un ramo de flores, una caja de chocolate, y vuelve otra vez ese círculo vicioso con los cuales nosotros tenemos que tener en cuenta. Pero sucede que nosotros, la legislación Ecuador-Perú, no toma en cuenta algunos tipos de violencia, la violencia económica, que es una de las bases para todos los tipos de violencia. Lo mencionaba anteriormente cuando decía que el hombre genera el dinero, ingresa al hogar y que por eso exige que haya servicio hacia uno. La mujer ingresa el dinero y considera que por eso tiene mayor libertad que la que tiene, que la que tiene. No estoy diciendo que debería tener, que la que tiene para coger y hacer lo que quiera. Pero existe otra violencia, que es la violencia vicaria, que es aquella que se ejerce él o la agresora a través de los hijos para hacerle daño a la víctima de la agresión. Me voy a poner un ejemplo. Condorito y Yayita casados. Tienen a su hijo Cone, lo voy a poner a Cone como que fuera hijo, pese que es sobrino de Condorito. Y Yayita le dice, si no me das, no te dejo ver a tus hijos. Una forma de agresión. Oiga, no me insultó, no me pegó, pero me está prohibiendo que lo vea a mis hijos. Esa es una forma de agresión vicaria. La pongo a la inversa. Ya el hijo está más grande y Condorito le dice, yo no te lo dejo ver. O le dice simplemente, no te doy lo necesario para que le compres la ropa a nuestro hijo. Entonces, es otra forma de violencia vicaria. O lo que ocurre más allá, en este tipo de violencia vicaria, castigar a los hijos de la pareja como una forma de lesionarla a la víctima y convertir esta violencia vicaria en una violencia indirecta hacia la víctima. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto aquí? Que esto ha permitido que incluso en España, incluso en el Ecuador, hayan secuestros y hayan asesinatos u homicidios de los hijos de las parejas. En el Ecuador se dio el caso de que un miembro de la policía mató a su propia hija para no pagar pensión alimenticia. Claro, no era violencia contra la mujer, fue homicidio, perfecto. Pero miren a dónde llegó esta violencia vicaria y considero yo, Joseph Mendieta, que se tiene que incluir dentro de las legislaciones este tipo de violencia. Para podernos ir enmarcando, ya lo dábamos la conceptualización general de lo que es la violencia de género, vamos a tratar de enmarcarnos en lo que nos hablan los instrumentos internacionales de derechos humanos y luego vamos a ir a la legislación interna. Nosotros recordemos que la Declaración de los Derechos Humanos, que allá por 1948 se declaró, decía el derecho a la igualdad. Estábamos previniendo que todos los seres humanos somos iguales. Al derecho a la dignidad que tenemos que tener todos los seres humanos. Y el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad personal que nos deben proteger contra cualquier tipo de agresión, más aún si es dentro del núcleo familiar. Entonces, esta importancia de los derechos humanos radica en que esa protección a todos los derechos que nosotros hemos hablado, e incluso el derecho a una justicia, valga la redundancia, justa, equitativa, con un debido proceso, le va a permitir al ciudadano, a la ciudadana, el hecho de tener la seguridad jurídica que está dentro de los principios de la justicia universal. Y sí,
Los derechos humanos buscan brindar a las personas que se encuentran, en general, a todas las personas, pero principalmente a las que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, un trato igualitario ante los demás integrantes de la sociedad para que puedan convivir. De otra parte tenemos la CEDAW, que ya lo mencionaba anteriormente, que es la Convención sobre la Eliminación de las Formas de Discriminación contra la Mujer, que surge de la necesidad de proporcionar una protección legal a las mujeres, dadas las experiencias de discriminación que históricamente han venido sufriendo. Esa declaración que fue dada por 1952 y que nos reza a breves pasos en el artículo 1 que la discriminación contra la mujer es cualquier distinción, exclusión y restricción basada en el sexo que llegue a menoscabar el reconocimiento, el goce, el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales, independientemente del Estado civil. Y aquí hago una breve reflexión. ¿Qué sucede con los grupos GLBTIQ? Que conversábamos, Alex, el otro día, es que yo no estoy de acuerdo con la bandera que utilizan estos grupos, porque es la del grupo, de Pachacútec, que utilizan ustedes en el Cusco y muchas personas la han mal utilizado. Me recuerdo que conversamos que estuve por allá por el mes de octubre en el Cusco. Entonces, yo digo, ¿qué es lo que ocurre con estos grupos GLBTIQ o GLBTI más? Si solamente hablamos de la violencia contra la mujer, ¿qué sucede cuando si hablamos del femicidio, que es la muerte que se da de un hombre hacia una mujer? ¿Qué sucede cuando es una pareja de lesbianas? ¿Qué sucede cuando es una pareja de homosexuales o de gay? Perdónenme en el término. Espero que no lo malinterprete. ¿Estarán ellos en igualdad de condiciones? Porque lo mata un hombre a un hombre, de género, perdón, de sexo. El género es otra cosa. ¿Qué sucede si la mata una mujer u otra mujer? ¿Habrá caso de femicidio? Ya no habría caso de femicidio. Entonces estamos a la larga, tomando en consideración lo que nos dice el artículo 1 de la CEDAW, discriminando también a estos grupos. Por eso es lo que yo decía, que no estoy muy de acuerdo con la palabra femicidio, sino que yo considero que se debe poner como homicidio agravado cuando se dé la muerte de un ser humano a otro ser humano en los cuales haya habido relación sentimental, relación de familiaridad, relación de fuerza, de poder, lo que quiera, con todas las características del femicidio para poder evitar esa discriminación que se está haciendo a estos grupos LGBTI más. Solamente para hacer una breve reflexión. La CEDAW también se compromete a consagrar el principio de igualdad en todas las legislaciones, y así lo prevén las constituciones de nuestros países a nivel de Latinoamérica, pero también dice que se deben derogar las disposiciones penales que constituyan una discriminación contra la mujer. En el Ecuador, anteriormente nosotros hablábamos que como causa eximente de responsabilidad penal teníamos cuando el cónyuge encontrase a la cónyuge con su correo en el delito de adulterio. Es decir, estaba eximida la responsabilidad penal. ¿Qué sucedía? Yo llegaba, la encontraba a mi mujer con su amante, yo podía matarlos. Estaba libre de responsabilidad. Pero ¿qué sucedía a la inversa? Llegaba mi mujer, me encontraba con la amante, no podía hacer mayor cosa porque si no se iba presa también, o sea, no era causa eximente. A eso se refiere la convención cuando dice que se debe tratar de eliminar todas las disposiciones que puedan ser discriminatorias contra la mujer. El protocolo facultativo del CEDAW, adoptado en 1979 y ratificado en el año 2002, que establece los procedimientos para poderlos hacer, es que también tienen que hacerse. Pero otro de los formas que tiene que hacerse es la declaración de la eliminación de la violencia contra la mujer, dado en diciembre del 93 en la Asamblea de las Naciones Unidas, en las cuales surge efecto de abordar la violencia de género y poner un énfasis en el daño físico, sexual y psicológico. Volvemos a lo mismo. Físico, sexual y psicológico que pueda sufrir la mujer, así como de las amenazas
de las coacciones, de las privaciones arbitrarias a la libertad. Recordemos que anteriormente, cierto es, muchos hombres mantenían a la mujer, digamos, encerrada en su casa para evitar que salgan hacia las calles. La Convención de Belén do Pará, que es la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es dada por el año 90, es lo que trata de erradicar también el tipo de violencia y nos llega a conceptualizar qué es la violencia y dando los conceptos sobre la conducta que debido al género se ocasionase la muerte, el daño, el sufrimiento físico, sexual o psicológico de la mujer. Esa protección se entiende a cualquier acto dentro del vínculo familiar y fuera de él por parte del Estado. Por eso es que nosotros tenemos que entender y distinguir que entre femicidio y feminicidio son dos términos muy distintos, que los tenemos que nosotros entender. Aparentemente lo mismo, pero son distintos. Femicidio, el hecho que mate el hombre a la mujer. Feminicidio cuando es, digámoslo así, como un crimen de Estado, cuando el Estado, ahí está el caso Algodoneros versus México, cuando el Estado no realizó las investigaciones suficientes a efecto de determinar las muertes de esas mujeres. Entonces son dos términos muy distintos para los cuales nosotros tendríamos que entender. Entonces, toda esta relación que se da entre los instrumentos internacionales de derechos humanos y la violencia de género son los que tratan de pedir que a través de esa eh, relación histórica lineal clasifica las tres generaciones de los derechos civiles y políticos dentro de esa primera generación que hablaba, los sociales, económicos, culturales, la segunda generación, y los relacionados con la paz, el desarrollo y el medio ambiente como la tercera generación, y la cuarta generación, los derechos relacionados con los pueblos, y hoy ya en general los derechos humanos hablamos hasta la sexta generación con la nanotecnología. Pues bien, todo esto aquí nosotros tenemos que tratarlos de inmiscuir a efecto de evitar que se siga violentando la relación intrafamiliar. Las principales formas de violencia, para ya entrar en lo propio por honor al tiempo, de violencia en Ecuador y Perú, tenemos en Perú la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica y sí, ustedes la prevén la violencia económica que en el Ecuador aún no está, pero esa violencia económica que involucra el control de los ingresos, la apropiación de los recursos de la pareja y la privación de los servicios básicos. De ahí nacen muchos otros, yo considero, de ahí nacen otras violencias. Porque si es que yo no doy lo suficiente, mi mujer me reclama, me va inclusive a insultar y todo lo demás. ¿No? De ahí tiene. En el Ecuador nosotros hablamos también esos 4 tipos de violencia, pero repito, al no encontrarse tipificadas, también se tienen que tomar en consideración. ¿Cómo afecta esta violencia de género en nuestros países? Según los estudios que se han realizado tanto en Perú, esa violencia ha aumentado notablemente a pesar de los esfuerzos que ha realizado el Estado peruano, lo que demuestra la necesidad de reforzar las medidas de prevención. En Ecuador, por su parte, las formas más recurrentes de violencia de género incluyen la violencia psicológica en espacios públicos y privados, ese acoso sexual que sufren en el trabajo, que incluye las agresiones físicas dentro del hogar y el control de los ingresos como violencia económica. La relación entre los diferentes tipos de violencia que atenta contra la salud mental, todos estos atentan contra la salud mental de la víctima, que ha sido explorada en ese estudio en el Perú, el cual revela que esa diversidad cultural y las brechas económicas han permitido que se aumente la vulnerabilidad de las víctimas en los casos de violencia de género. Se ha identificado también que la violencia de género tiene un alto impacto en la salud de las mujeres, de los hombres, de los niños, de las víctimas directas y colaterales de los tipos de violencia de género, llegando a un riesgo significativo en la salud mental de las víctimas. Entonces, todo eso aquí es en general lo que nosotros podríamos hablarlo, pero repito, lo que me interesa en este conversatorio
es que como una forma de proteger a los niños, niñas y adolescentes, que así dice los derechos, la Declaración de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, se incluya en nuestras legislaciones el tipo de violencia vicaria, porque son ellos las víctimas directas, a través de la sensibilización, a través de la educación, de la capacitación de parte de los profesionales, del, de la protección legal que no le están teniendo. En el Ecuador, el artículo 44 de la Constitución nos dice: el Estado, la sociedad y la familia son los que encargados de proteger a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Perfecto, el artículo 11 del Código de la Niñez y Adolescencia dice que sí, que se tiene que luchar y que los intereses superiores de los derechos del niño. Pero yo siempre les digo, ¿qué sucede cuando vemos niños en las calles pidiendo caridad y pasan los agentes de la policía, fiscales, jueces, alcaldes, concejales, gobernadores, ministros de inclusión económica y social, ministros de bienestar social, y nos hacemos como Shakira, ciegos, sordos y mudos, y no vemos que están siendo explotados laboralmente los niños, no vemos que están siendo agredidos o violentando sus derechos? ¿De qué protección hablamos de parte del Estado? Entonces, tenemos que hacerlo. Pero para lograr esto, tenemos que dar los recursos y el apoyo a las víctimas. Los colegios profesionales, entre los cuales el los colegios de abogados, las universidades, a través de eventos como estos, son los que tenemos que seguir apoyando para inmiscuirnos aún más y que se den las políticas institucionales para lograr que se logre eh, erradicar todos los tipos de violencia. Violencia que nace de la desigualdad de género, violencia que nace de esa cultura patriarcal, violencia que nace de la falta de educación, y decíamos al inicio cuando hablábamos del problema carcelario en el Ecuador, que la falta de educación también es una de las causales. Violencia que nace de la falta de acceso a la justicia, una justicia ágil, oportuna. Violencia que nace también de esos factores socioeconómicos. Para lograr esto, repito, la educación, el fortalecimiento de una legislación acorde, la atención y apoyo a las víctimas, la prevención en el ámbito laboral, la prevención en el ámbito comunitario. Todo esto aquí en el Ecuador nosotros lo tenemos ya inmiscuido, repito, anteriormente en la ley de violencia de género o ley de la violencia contra la mujer y los miembros del núcleo familiar, hoy dentro del Código Orgánico Integral Penal, cuando hablamos en el artículo 151, 152, referente a los tipos de violencia, cuando nosotros hablamos que las infracciones penales tenemos contravenciones y delitos, las contravenciones de violencia de género son aquellos que no pasan de 3 días y los delitos son aquellos que pasan de 3 días y los delitos de violencia psicológica que tienen que ser investigados por el fiscal y lograr la sanción. El problema ocurre luego de este breve conversatorio que hemos hecho, es de que, repito, en el caso que nos ponemos, la mujer ha sido agredida por parte del victimario y cuando llega ante la administración de justicia, dice: no, es que me golpeé, le pido disculpas. ¿Por qué? Por ese problema económico que hablábamos. ¿Cómo mantengo yo y mis hijos? Dicen muchas mujeres que no tienen un trabajo. Si él se va, ¿quién nos mantiene? Ocurre que muchas veces la madre ha sido madre soltera y tiene un hijo o 2 hijos y el hombre, el agresor, es quien hoy las mantiene. Dice: si me voy y mis hijos, ¿quién me los mantiene? No son hijos de él, pero sin embargo está ahí. Y eso permite que se llegue a hacer una forma de invisibilizar todos los casos de violencia que estamos viviendo. Esperemos que sobre todo con la prevención se logre mermar y qué mejor que sea erradicar los casos de violencia intrafamiliar. Repito, no solo contra las mujeres, sino contra niños, niñas, abuelitos, abuelitas, contra los hombres, para que conforme iniciamos este conversatorio, todo tipo de violencia desaparezca y que no haya o que no tengamos que lamentar la pérdida de un ser humano más, de un ser humano más. No queremos, por casos de violencia, que no haya un solo fallecimiento más de un ser humano. Y eso es la reflexión que les invito. Y ustedes como Colegio de Abogados
Nos faltaría mucho para analizar un poco más este tema. Obviamente el tiempo es oro en estos casos, pero creo que es hora de que retomemos y repensemos lo que estamos haciendo. A veces nos olvidamos que nos parió una mujer, que tenemos hijas, sobrinas, y no nos gustaría que nadie se las en ellas. Te agradezco mucho, Alex, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, apreciado muy claro y brillante también la exposición que tuvimos por parte de usted. Y efectivamente, muy brevemente para ejemplificar, ya también estamos con el tiempo, nos habló el tema de la igualdad, ¿no? Igualdad en la ley y ante la ley. ¿Cuándo es que, por ejemplo, ante un hecho que se pueda suscitar, la pena es más gravosa para el hombre cuando este es el agente activo del delito, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿A qué se debe esto? ¿Cómo han respondido los instrumentos internacionales? ¿Cómo es que prevé la legislación ecuatoriana este tema? ¿Hay una suerte de igualdad en la aplicación de la norma que busca eliminar la violencia contra la mujer y género? Lastimosamente no hay esa igualdad, porque ¿qué es lo que sucede? Que en esos momentos en los cuales nosotros estamos viviendo, en los cuales tenemos la lucha de género, le vamos a darle los derechos a la mujer, que los tiene, que está previsto en la Constitución, está previsto en la ley, pero estamos haciendo que la agenda se vaya hacia ese lado. Entonces, ¿qué hemos dicho? Por eso yo considero que debemos eliminar el femicidio, para que sea un homicidio agravado, y entonces estemos en igualdad de condiciones. ¿No es cierto? Queremos ganar igual, perfecto, todos ganamos igual, pero queremos una pena más grave, el hombre es más agravado y ocurre algo mucho más grave. Se ha dado casos en los cuales no es cierta la tal violencia y ese supuesto agresor va a cumplir penas muy altas, muy altas. Eh, Doctor Joseph, ¿pero a qué se debe esta diferencia? ¿A qué por se esa diferencia famosa esta agenda. suerte de esta suerte de favorecimiento al género femenino, ¿no? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe ese rompimiento de la esquela? Incluso, esto podría ser incluso un tema inconstitucional porque va contra una norma de carácter constitucional, pero ¿cuál es la suerte, cuál es la ponderación que hace prever que la norma logre esto, la protección como tal del género vulnerado? Es que eso le digo, es la agenda que está llevando hoy por hoy desde la ONU y lo demás a efectos de restablecer. El artículo 11.2 de la Constitución del Ecuador nos dice, a ver, todos los seres humanos somos, todos los ecuatorianos o todos los seres humanos somos iguales ante la ley. Pero el segundo inciso del numeral segundo del artículo 11.2 dice, el Estado deberá tomar las acciones afirmativas a efecto de lograr que las mujeres, los indios, los negros, los pobres tengan recuperado. De tal manera que hubo un momento en que, por ejemplo, ser mujer era un punto adicional en los concursos de merecimientos y oposición. Ser miembro de los grupos LGBTI, ojo, que yo no los estoy criticando, era un punto adicional. Ser pobre era un punto adicional en un concurso de merecimientos. Vivir en el sector rural era un punto adicional. Entonces yo decía, y perdóneme la expresión que yo decía, caramba, va a llegar un momento que vamos a tener que ser miembro de los grupos LGBTI para poder tener igualdad de condiciones. Porque eso mismo está dado. Por eso digo, se manejan por una agenda que la están manejando a nivel internacional y que nos está afectando. Háganse los estudios que quieran hacerlos y se van a dar cuenta como el agravamiento que se ha dado no es que no han habido violencia, rechazo, condeno como el que más cualquier tipo de violencia, pero también es cierto que el hecho de haber incluido ha agravado, porque la tensión se ha vuelto. Recuerdo hace muchos años atrás, yo trabajaba en otra provincia, y decía un señor, oye, yo antes a mí me decían el loco, cueva, así decía. Le digo, ¿cómo antes? Sí, ahora me dicen el mudo. Le digo, ¿por qué el mudo? Porque mi mujer me sacó una boleta de auxilio y yo no puedo ni decir nada en la casa si no me mete preso. O sea, llegamos a ese extremo. Sí podría ser inconstitucional, pero lastimosamente o afortunadamente, dependiendo de la perspectiva que nosotros lo veamos, los instrumentos internacionales, he mencionado la CEDAW, Belón Pará, la Convención, todos los instrumentos internacionales de erradicación, etcétera, violencia contra la mujer. Pero nosotros no estamos viendo contra el ser humano, contra las personas, para vaya esa igualdad. Entonces, a eso es lo que tiene que tender la nueva eh, legislación.
Sí, dale su lugar, perfecto. La mujer tiene un lugar preponderante en la sociedad, correcto. Pero no podemos hacer esa discriminación o esa discrecionalidad en la sanción a una agresión del hombre que le haga a la mujer, porque eso es atentar contra ese derecho a la igualdad, el debido proceso, el derecho a la dignidad del ser humano. Porque si usted está condenado por caso de violencia intrafamiliar, usted no puede trabajar en dependencia pública. Entonces, ese entre algunos otros consecuencias que se tiene que hacer y se tiene que luchar porque se dé una igualdad. Repito, respetar los derechos de la mujer, indudable. Luchar por ella, sí. Respetar a la mujer pues, con cuerpo y alma, pero De todas sí es maneras, incondicional. apreciado. Sí. Una vez más, para reforzar este tema de la no violencia, la oración por la paz a nivel mundial, en todos sus aspectos y de donde venga, es necesario también reforzar los temas que competen y también a nivel del Estado, los organismos e instituciones responsables, aplicar medidas preventivas como el tema de la educación, trabajo en el tema de la salud mental, el desarrollo de trabajo, la eliminación de la pobreza paulatina, ayudará de alguna manera a disminuir estos factores. ¿Cuáles serían los últimos alcances con relación a disminuir el tema de la violencia en Latinoamérica y en el mundo en general, apreciado doctor Joseph Robert Mendieta? Adelante. El momento que nosotros volvamos a hacer, no voy a hablar de redistribución de riqueza porque ese es un cuenteo político que hacen. El momento que nosotros volvamos a dar la dignidad del ser humano, ¿qué diferencia tiene eh, Pepe Cortisona con Condorito? Me voy a imaginar, para mencionar dos personas, ¿no? Pepe Cortisona, un hombre que está acá en un centro educativo y el otro en otro. ¿Qué diferencia tiene cuando, por ejemplo, en el Ecuador, escuelas que estaban en la línea de frontera con el Perú fueron cerradas y los niños hoy tienen que caminar 30 minutos en un sol canicular para llegar a la escuela más cercana? Eso es haber atentado contra la dignidad y obviamente cuando le damos la educación, cuando no le damos, nacen esos resentimientos sociales. Pero sobre todo, ¿qué ocurre también? Cuando el ciudadano a pie vemos cómo los mandatarios, cómo los políticos, cómo los funcionarios públicos son corruptos, se roban el dinero que es de salud, de educación, que es de calles, que es de reconstrucciones, y no les hacemos nada, considera la ciudadanía. Si ellos roban, yo por qué no voy a robar, me voy a imaginar. Entonces, esos resentimientos sociales provenientes de la falta de educación, de la falta de una verdadera política social que trate de restaurarle los derechos que ellos tienen, también es consecuencia de la grave crisis o de la grave crisis de violencia que hoy por hoy vive el mundo entero, no solamente Ecuador, sino que hoy nos toca a nosotros. Ojalá nunca llegue al Perú o no regrese al Perú, porque ustedes ya pasaron tristes momentos como estos y ojalá no regrese. Pero también es necesario retomar y volver a la mirada hacia atrás y volver con la educación, que es lo primordial, estimado Alex. Muchísimas gracias por sus alcances, apreciado doctor Joseph Robert Mendieta Toledo, agradecidos por su importante participación en este programa de el Instituto Legal Educate, es importante portal jurídico de debate, opinión, comentarios, conferencias y diálogo importante a través de la coyuntura nacional e internacional. Le agradecemos y trasladamos el cordial agradecimiento, no sin antes también esperarlo tener aquí en la ciudad del Cusco para poder disfrutar de los atractivos culturales pendientes tras su última visita a la ciudad imperial. Muchísimas gracias, apreciado doctor Joseph Robert Mendieta Toledo. Un fuerte abrazo, Gracias. a Un cuidarse, abrazo. también nuestro saludo y nuestra oración profunda para que ya estemos en un estado de paz a nivel de nuestro país hermano del Ecuador y Latinoamérica y el mundo. Muchísimas gracias y Gracias. atentos a usted y también un saludo muy cordial a cada uno de los hermanos ecuatorianos que pasan por un estable momento que seguro más adelante estará mejor llevadero para el bienestar de todo el país ecuatoriano. Muchísimas gracias, doctor Joseph Robert Mendieta Toledo. Gracias, Alex. Un abrazo para todos. Muy agradecido. De forma nos reencontramos la siguiente semana con un importante conversatorio al cual también están cordialmente invitados. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias también con nuestros atentos auspiciadores de este importante programa de nuestro país. Muchísimas gracias por su permiso. Buenas noches. Buenas noches.